cines emblemáticos de San Juan ha cerrado sus puertas. El Cine Roosevelt cerrará sus puertas luego de 73 años de servicio. Cerrará sus puertas a causa de la pandemia. La pandemia fue Ha cerrado sus puertas. del cierre de 1947. Un grupo de personas se ha reunido frente al teatro para dar su último adiós. Hay que hacer algo para salvarlo. Servicio, siendo este uno de los últimos viejos cines de San Juan. A finales del siglo XIX, la ciudad de San Juan contaba con una actividad económica, política y social muy importante. El Teatro Municipal, siendo este parte de aquel desarrollo, se convirtió en uno de los centros artísticos más importantes del Caribe. Sin embargo, durante la primera semana de mayo de 1897, el teatro fue testigo de un invento que marcó el inicio de la historia cinematográfica del país. El 9 de mayo de 1897 es una fecha importantísima en nuestra historia. Hasta ahora es probablemente la primera vez que se da cinematógrafo formalmente en un teatro en Puerto Rico. Y fíjate que la crónica del periódico dice: el cinematógrafo lleva mucha gente al teatro y aún llevará más. A que llega alguien con un proyector a Puerto Rico, lo monta en el Teatro Municipal, que es lo que hoy se conoce como el Tapia, y allí está varios días dando exhibiciones. Este evento nunca se había presentado en Puerto Rico. Lo más que se había presentado anteriormente fue Linterna Mágica y aparatos de esta índole, pero una presentación de imagen y movimiento en público, en un teatro formal, hasta ese momento no se había presentado. Para esta noche se anuncia la primera exhibición en nuestro Teatro del Cinematógrafo que acaba de llegar a esta capital. El primero que viene se llama Luis Pío y tiene un socio que se llama Plaja. Yo tengo la teoría de que Luis Pío quizás es Luis Pío Sánchez Longo. Probablemente él tenía cinematógrafo, él se ubica finalmente en Barranquita y él daba cine. En Puerto Rico habían Píos y habían Plaja. Entonces, nunca sale de que ellos fuesen de aquí. El profesor de Francia, Jean-Claude, piensa que no, que es posible que Luis Pío haya sido un italiano, Luigi Pío él le llama, pero no se ha encontrado rastros de él dando cinematógrafo en otra parte, solamente aquí, aunque sí tenemos pues la llegada de Luigi Pío. Su primera noche obviamente no tuvo mucho público, no vino mucha gente porque realmente la gente no tenía conocimientos. Al parecer, las pocas personas que visitaron esa noche el teatro regaron la voz. Pues la gente iba por la curiosidad, pero parece que la voz se regaba y enseguida pues empezó a llenarse. En el Teatro Tapia hay diferentes niveles y está la parte de arriba que le llamaban el paraíso, donde es más barato. Y los que estaban en el paraíso pitando, gozando, pidiendo repetición de películas. Cine que lo que estamos hablando son películas que duraban 45 segundos y daban varias. A veces no muchas, entonces estás allí 15 minutos, ya viste el programa y entonces a veces las tenían que repetir. Las vistas presentadas pertenecían a los estudios de Thomas Alva Edison, filmadas en el Black Maria. Uno de los eventos que hizo Luis Pío en San Juan, según la prensa, se anunció para caballeros exclusivamente. En 1897, justo con ese la primera proyección que tenemos documentada,
viene desde el principio lo que se considera cine pornográfico o no apto para damas. Hay conocimientos de que Thomas Alva Edison llegó a producir películas que eran consideradas eróticas o explícitas en esa época. Si en la era victoriana presentar un tobillo era una falta de respeto o una cosa bien atrevida, imagínense en 1897, estamos hablando de finales del siglo XIX, este tipo de cosas era completamente nueva. Lo interesante de todo es que aquí se dice que no se va a permitir la entrada de mujeres, pero a las mujeres puertorriqueñas no las posterga nadie. Entonces mencionan que sí hubo muchachas puertorriqueñas que estaban en el paraíso, a las que aparentemente no les molestaba, así dice el periódico, no les molestaba el espectáculo y estaban de lo más alegritas. Y desde el principio ese es parte del repertorio en Puerto Rico. No creemos que fue el Lorraine o que fue mucho después, en los años 70, no, desde el siglo XIX, 1897. Fue muy bien recibido por todas las diferentes clases sociales, las películas fueron muy bien recibidas y el público pedía más. Luego de su exitosa presentación en San Juan, Luis Pío y Plajas viajaron al sur en busca de una segunda temporada exitosa en el Teatro La Perla de Ponce. De ahí fue a Ponce, después se sabe que estuvo en Arecibo, o sea, hay que de suponer que fue por la costa hasta Arecibo y se detuvo en distintos pueblos, seguramente en Mayagüez. Y ya yo te diría que para agosto, septiembre empiezan a llegar otros. El 3 de marzo de 1898 llega a San Juan un emisario panameño llamado Salvador Negra y Pajés. Es quien trae por primera vez un cinematógrafo Lumière a Puerto Rico. Y Salvador Negra es el primero entonces que viene y trae cinematógrafo Lumière justo a San Juan en el 1898. Puerto Rico se encontraba en medio de los conflictos de la guerra hispanoamericana y esto pues seguramente provocó que Salvador Negra y Pajés se quedara bien poco tiempo en San Juan. No hemos podido encontrar información si viajó a otras partes de la isla, si visitó Mayagüez o si visitó Arecibo, ¿verdad? Que eran estos otros espacios donde ocurrían este tipo de eventos y pues lo que nos da a entender es que se fue de Puerto Rico, trató, ¿verdad?, de evitar estar en este espacio, en esta zona tensa, ¿verdad?, de lo que estaba ocurriendo en ese momento en Puerto Rico. Poco tiempo después, San Juan fue bombardeado por los estadounidenses a causa de la guerra hispanoamericana. Luego de la presentación de Salvador Negra y Pajés en marzo de 1898, San Juan es bombardeado por los estadounidenses. Con los bombardeos a Puerto Rico, pues termina. No hay cinematógrafo, obviamente, durante todo ese periodo de tensiones de guerra. Las tensiones de guerra provocaron que las actividades cinematográficas en la capital cesaran por varios meses. Cuando viene la guerra hispanoamericana y luego huracanes, no se registra gran actividad cinematográfica en Puerto Rico. Estos son los inicios, ¿verdad? Que eran pues exhibidores itinerantes que venían a Puerto Rico y uno puede imaginarse cómo estos eventos interrumpieron. Ya en mayo de 1901 llegó otro emisario, esta vez de procedencia francesa, y se estableció en el Teatro La Perla de Ponce para comenzar a dar cinematógrafo. Usualmente estos emisarios llegaban primeramente a San Juan, que es la capital, y después se iban moviendo poco a poco por los demás pueblos. Sin embargo, esta vez fue al revés. Eduardo Hervé es sumamente importante, es uno de estos pioneros franceses que llega a Puerto Rico y nos trae cinematógrafos y va alrededor de toda la isla. Muy bien recibida su espectáculo alrededor de la isla completa. De ahí pasa a Mayagüez y entonces pasa a San Juan. A juzgar por las reseñas que en Ponce se estaban publicando en los periódicos, pues los espectáculos de Hervé gustaron muchísimo. Y esto comenzó a crear eco, ¿verdad?, en otros pueblos de Puerto Rico, ¿verdad?, específicamente en San Juan, donde ya la gente se estaba creando, ¿verdad?, una expectativa muy grande de que prontamente esta persona venía a San Juan a presentar eso que tanto está gustando en el Teatro La Perla en Ponce. Muy pronto se exhibirá en el Teatro de San Juan de esta capital el cinematógrafo Lumière, que tantos aplausos ha conquistado en las ciudades de Ponce y Mayagüez, en donde ha dejado al público anteriormente complacido. Los periódicos anunciaban, le están siguiendo la pista
a través de Puerto Rico, está creando su más grande interés. Se anuncia que va a llegar a San Juan el 4 de julio. Pero no fue hasta el 6 de julio que pudo empezar, porque pues, por las actividades que se estaban llevando por la independencia de los Estados Unidos, se tuvo que atrasar un poquito, ¿verdad? Su espectáculo en San Juan. Y ya él entonces comienza en 1901 a traer unas proyecciones de cinematógrafo más completas. No eran solamente las películas cortitas, y de hecho tenemos la cartelera completa de las películas que él estaba proyectando. Algo que caracteriza a Edward Herbert de los demás emisarios que llegaron a Puerto Rico era el tipo de contenido que estaba trayendo. Usualmente lo que habíamos visto en Puerto Rico eran vistas cotidianas de gente caminando por las calles, bomberos apagando incendios, cosas bastante normales, ¿verdad? Porque eran ensayos de movimiento, estaban todavía experimentando con el movimiento. Sin embargo, Edward Herbert trajo a Puerto Rico las primeras películas de ficción. Vemos películas de los hermanos Lumière, pero también vemos de Georges Méliès, vemos películas inclusive quizás hasta de Alice Guy, que fue la primera mujer cineasta en el mundo. Y el tipo de contenido que estamos hablando de que él trajo la primera película de, ¿verdad?, base de fe, La pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, La tentación de San Antonio, películas como La Cenicienta, colores, ¿me entiendes? Ya estamos hablando de técnicas más sofisticadas. Vimos Juana de Arco también gracias a Edward Herbert, y eso trajo mucho flujo de público en el teatro. Edward Herbert trae cinematógrafo Lumière por grandes periodos de tiempo a Puerto Rico. Se repite el éxito que él ha tenido en los otros pueblos, al punto, bueno, se cuenta que los niños no querían que se fuera, quería que se quedara más tiempo. Y los niños, según los periódicos, específicamente liderados por este chiquillo que se llamaba Fidelín, lograron que Herbert se conmoviera y se quedara varias semanas más en San Juan, ¿verdad? Y continuara dando cinematógrafo. Los periódicos desde ese momento comenzaron a reseñar lo que ocurría entre su amigo Fidelín, el jovencito, junto con Herbert, ¿verdad? Y esto es algo bien chulo porque yo lo visualizo más bien, ¿verdad? Yo lo veo como esa relación entre el proyeccionista y el niño que vemos en la película de Cinema Paradiso. Pues Puerto Rico también tuvo esa relación y se puede ver a través de esta historia real, ¿verdad?, que los periódicos reseñaron en 1901 con Herbert. Según Juan Ortiz Jiménez, durante la visita de un señor francés que traía consigo un proyector al Teatro Municipal de San Juan, antes de comenzar la función el público mostraba impaciencia por ver las películas. Rafael Colorado menciona en este artículo del Puerto Rico Ilustrado que llegó a Puerto Rico un emisario francés dependiente de Pathé, que la gente en Puerto Rico comenzaron a llamarle con esta frase peculiar que pues decían apaga monsieur. La frase apaga monsieur es de origen extraño. Nadie sabe exactamente la historia detrás de eso. Pero tenemos la teoría ¿verdad?, de que partiendo del testimonio de Rafael Colorado, pues la frase se origina con la visita de Edward Herbert a Puerto Rico en algún momento, ya sea en San Juan, en Ponce o en Mayagüez. Monsieur es una forma puertorriqueñizada de decir señor en francés, y apaga, pues naturalmente es la acción que se tiene que dar para que dé comienzo el espectáculo de cine. Así que uno puede concebir que hubiese en algún momento un proyeccionista francés que le decía a los puertorriqueños monsieur. Y eso es bien interesante porque es una crónica o una anécdota que se entiende que ya entonces en Puerto Rico se estaba estableciendo una cultura cinematográfica bien rica. Es un reflejo de la popularidad del cine y un reflejo del efecto del cine. A mediados de la primera década del siglo XX, comenzaron a llegar circos que traían consigo películas como parte de sus presentaciones. Ya para mediados de esa primera década, el cine se va moviendo a carpas. La muralla del ala este de San Juan se derribó y esos terrenos que estaban al lado del teatro municipal, baldíos, se empezaron a utilizar para eventos circenses, o sea, circos que llegaban a San Juan. Y ahí montaban las carpas para dar cine. Las montaban como circo, pero también eventualmente como cine. Cuando llegaba el espectáculo que fuera, se hacía una parada y se daba la información de que iba a haber cine. Se hacían hojas sueltas, se llevaban los programas con el cine. Estas carpas pues tenían acróbatas, tenían lo que uno asocia con un circo. Y lo complementaban
con cine. Luego se dan cuenta que dando cine solamente funciona y empiezan a surgir las carpas que solo son cines. Que los cines carpa, pues una carpa de circo, más o menos del mismo estilo, una lona bastante grande, con su proyector. Algunos tenían bancos, otros tenían gradas, y entonces pues con un poco de música en vivo, un proyector, la pantalla, proyectaban películas. Y es una comodidad, o sea, es un resuelve muy fácil no tener que construir un edificio. Entre los circos o los cines carpas que hemos podido identificar en San Juan se encontraba el cine Puerto Rico de Rafael Colorado, el cine cubano, el cine Pacé de Conrado Asenjo, otros cines carpas como el cine Borinquen, el cine Estrella, que también viajaban por la isla, pero también venían y se establecían en San Juan. También vinieron circos, como por ejemplo el Circo Lowandi, el circo de Luciano Tatalí Pruna, que también se le conocía como Circo Tatalí. También tenemos referencia al circo panamericano, circo español, circo italiano, circo japonés. Y ellos, adentro de sus espectáculos de show en vivo, también tenían su segmento de cinematógrafo. Sin embargo, el cine carpa más importante y el que más tiempo duró en San Juan fue el Circo Las Tres Banderas. El cine Tres Banderas es un cine importantísimo en el Viejo San Juan y como espectáculo comienza originalmente con una carpa. Y quizás la razón por la cual le llamaban o tenían estas banderas era por el hecho de que a veces en la misma zona donde se establecían estos cines carpas habían 3, 4, 5 carpas. Y eso pues tiene que haber sido una manera de distinguirlo. Tú mirabas las carpas, recordemos que estas carpas pues tienen pico, ¿verdad? De la manera que están montadas. Pues colocaba 3 banderas y de esa manera, pues si tú ibas a las 3 banderas era cuestión de observar cuál era el que tenía las banderas. Ya en 1910 el cine Tres Banderas abandona el espacio donde ubicaba su carpa originalmente, que eran los terrenos al lado del Teatro Tapia o el Teatro Municipal y la Plaza Colón, y mudan su carpa entonces a la calle Recinto Sur, justamente en el borde donde ubica el estacionamiento Doña Fela. En el cine Las Tres Banderas se exhibe un drama en Puerto Rico. La primera película argumental realizada en el país por Rafael Colorado. Eso por sí solo sería testimonio de la importancia que tuvo este gran cine para Puerto Rico. De 1901 mismo hasta más o menos el 1911, esos primeros 10 años de cinematógrafo en los que se empiezan a habilitar lugares, hay suficiente producción de películas, cambia el negocio del espectáculo, pues al principio lo más lógico, lo más fácil de hacer y muy aceptado por la gente fue poner el cinematógrafo o proyectar cinematógrafo en carpa. Según Asenjo, la permanencia de un cine en determinado sitio era cosa que no podía prolongarse por mucho tiempo. El público no estaba acostumbrado a ir con frecuencia al cine y tampoco había tanta variedad para exhibir. A pesar de que Conrado Asenjo tenía ese pensamiento de que no se podía establecer un teatro en determinado espacio, los señores Bazán y Somoano se tomaron el atrevimiento de establecer un saloncito ubicado al lado de la alcaldía, entonces le llamaban Plaza Valdoriotti, pero Plaza de Armas. Esto es después de la etapa de las carpas, o coincidiendo con la etapa de las carpas, se abre esta sala de cine. Fuera de la isleta de San Juan ya existían otros teatros, ¿verdad? Otros salones, como por ejemplo el Cine Versalles en Santurce, el cine del Parque Borinquen, pero en el Viejo San Juan el primer salón cinematográfico, o por lo menos el primer cine permanente establecido en el Viejo San Juan, fue el Cine de la Plaza. Y además de cinematógrafo, habían maquinitas, penny arcades o Nickelodeons, el tipo de máquina donde tú podías adivinar peso, podían saber el futuro, podían hacer todas estas cosas. Y sí, en Puerto Rico tuvimos ese tipo de salones, por lo menos yo tengo uno muy bien documentado, que era el Salón de la Plaza en el Viejo San Juan. Este espacio ofrecía 3 tandas diarias, incluyendo matinés. A juzgar a lo que decía la prensa, pues había bastante fluidez de personas, y esto se debe a que el cine cambiaba constantemente su contenido. De repente hoy podíamos ver una película, mañana estrenaban un episodio de una serie, mañana entonces te montaban un programa para niños, y ese constante cambio de contenido provocaba, ¿verdad?, que ocurriese mucha fluidez de público, que eso era el miedo de muchos empresarios de cines carpa. Ya para esta época la producción cinematográfica se ha ampliado.
Antes, cuando había menor producción, se promovía el uso de carpas porque podías moverlo de pueblo en pueblo, llevarlo a distintos públicos. Al ya haber una producción cinematográfica que permite estar cambiando las películas todo el tiempo, pues entonces se facilita la reubicación de los cines en edificios. Ya en abril de 1912 este cine cerró sus puertas, por lo que pues podríamos decir que solamente duró 2 años. En la historia de los cines de Puerto Rico hay muchos cines que cierran. Nunca fue un negocio súper rentable, era muy popular, pero yo diría que la mayoría de los edificios de cine fracasaban y entonces eran sustituidos por otros. El sábado 11 de marzo de 1911, los señores José Toste y Francisco Rodríguez inauguraron un pequeño teatro en el piso alto del antiguo convento de las Carmelitas. El Teatro Apolo abrió sus puertas en 1911. Las monjas se mudaron entonces para Trujillo Alto y el espacio donde ubicaba la capilla originalmente se convirtió en un concesionario de neumáticos para automóviles y también en un teatro de variedades. Y se dice, pero esto es un tema de debate interminable, de que el Teatro Apolo entonces se ubicaba como en una segunda planta en lo que era la capilla del convento. Siempre ha existido la duda de cómo el concesionario de neumáticos y el teatro pudiesen coexistir al mismo tiempo. Pues resulta ser que gracias a las investigaciones de Rosemary Bernier, pues en aquel momento en la capilla se construyó entonces un segundo piso. En la parte de abajo de la capilla estaba la Gomera y en el segundo nivel estaba entonces el teatro. El Apolo no era exclusivamente cine, de hecho eso en estos primeros años es así en casi todos. Era un centro de entretenimiento que ofrecía diversos tipos de espectáculos, tanto obras teatrales, operetas, comedias, eventos de magia, inclusive zarzuela. Y yo diría que viene siendo en San Juan el primero que adopta la distribución clásica que se utilizó en esos primeros cines, que es la planta baja y entonces una galería de segunda planta en forma de herradura. Y en el mismo centro era donde estaba entonces la cabina de proyección. Este cine, Apolo, dura hasta noviembre del 17. Y era de esperarse porque justamente ya en esos momentos... Ya entonces empiezan a abrir salas más importantes en San Juan. 2 años más tarde, abre el Cine Luna de José Pepe Salgado. El Cine Luna toma su nombre de la calle Luna, en el Viejo San Juan. Y es un cine muy importante porque es de los originales de la década del 10 en el Viejo San Juan, es de los primeros. Y existe por casi 50 años. El Luna no fue un espacio adaptado para dar cine, sino que fue un lugar diseñado específicamente para ofrecer películas. Así que podríamos decir que el Cine Luna es el primer teatro o el primer espacio diseñado para dar cine en San Juan. Cine Luna se inauguró en el 13. Algunos dicen que es el primero que tenía el piso inclinado en San Juan y sentaba, según la publicidad de la época, 400 personas. Pero cuando uno ve el espacio, uno duda que eso haya sentado 400 personas. En aquella época, ese concepto de cinematógrafos todavía estaba bastante crudo, todavía estaban en proceso de exploración. Es una entrada como cuadrada, con una boletería al medio y entradas a los dos costados. Se pasa a una antesala, de la cual uno camina hacia el medio del salón y entra por ahí a la sala. El cine era frecuentado por figuras ilustres como Luis Llorén Torres, que declamaba poemas en el escenario del Teatro Luna, y de figuras políticas como Luis Muñoz Rivera, que visitó el cine, y otros gobernadores de Puerto Rico en su momento. Ahí tuvimos grandes personalidades. Muñoz Rivera estuvo allí y se vio allí en la película de Colorado. No la del entierro, obviamente, pero Colorado llegó a filmarlo. Y cuando sale del Cine Luna, Muñoz Rivera dice, no me gustó ciertos ademanes que estoy haciendo y me los vi en la película y voy a cambiar. Así que es importante ese espacio del Cine Luna. Fue en el Cine Luna donde se estrenó el primer largometraje realizado en Puerto Rico que se titula Por la hembra y el gallo, de Colorado, en 1916. Y luego se estrenó El Milagro de la Virgen también, la primera película con base de fe realizada en el país. Estas son pues películas puertorriqueñas
en este gran cine puertorriqueño. Ese cine es importante ahora mismo porque nos podemos ir a 1910 y ver cómo fueron esos primeros espacios que se hicieron para hacer cine. El Cine Luna operó por 40 años aproximadamente. Ya para la década de 1950, con la llegada del CinemaScope, pues el cine ya era irrelevante. Mi apreciación, conociendo la sala, el espacio, es que ya cuando el cine cambia a pantalla ancha, el Luna se torna obsoleto. Es una sala angosta y larga, donde ubicar la pantalla ancha yo creo que no le resultaba. Y ya ahí, pues, dejaba de poder competir. Ya, pues, venía siendo una sala bastante vieja. Luego de su etapa como Cine Carpa, el 1 de marzo de 1915, los señores Portel y García mudaron su cine a un antiguo almacén en la calle Comercio. Ya habíamos hablado del Cine Tres Banderas en su etapa como Cine Carpa. Como mencionamos, primero se movía de pueblo en pueblo, luego se establece entonces en los terrenos baldíos, ¿verdad?, donde estaba la muralla en la entrada de San Juan, y en el 1910 se muda a la calle Recinto Sur, donde hoy día está el estacionamiento Doña Fela. 5 años después, en 1915, mudaron su carpa, o por lo menos ya dejaron de ser una carpa, y entonces se establece en un viejo almacén en la calle Comercio. Lo del Tres Banderas, yo digo que estaba en un almacén porque allí eran donde estaban los almacenes del puerto, y era una estructura donde había 3 almacenes iguales, y el Tres Banderas se coloca en el edificio del medio, a todas luces convirtiendo un almacén en un cine. Los dueños del Cine Tres Banderas entonces adaptaron un viejo almacén y lo convierten entonces en su cine permanente. Volvemos otra vez entonces un poquito atrás, viendo lo que estaba ocurriendo entre el Salón de la Plaza y el Teatro Apolo, que todavía en esa época habían espacios que se estaban adaptando para cine, no estaban siendo construidos, aunque ya el Luna existía en el 13, pero todavía en el 15 esa modalidad estaba ocurriendo. Hay unos 5 o 6 años, porque 2 puertas más abajo, contiguo a lo que es el edificio Ochoa, en el 1920 se construye el Teatro América. So que prácticamente estamos hablando de una competencia muchísimo más grande, y su intención era prácticamente convertirse en el espacio más importante para espectáculos en la zona. Y el teatro, ¿verdad?, al lado del Cine Tres Banderas, pues obviamente comenzó a provocar entonces una competencia. El Cine Tres Banderas seguía siendo un espacio limitado pequeño, y era difícil competir con alguien como el América, que prácticamente traía espectáculos en vivo, te traía películas de estreno. Las mejores películas que se pueden encontrar de cine mudo en esa época las traía el América, y con esa monstruosidad era la que tenía que bregar entonces el Cine Tres Banderas de Miguel Porter y García. El Teatro América empezó con mucha fanfarria de que iba a ser el gran cine de San Juan. No sabemos qué pasó, cuál fue la suerte del Teatro América, pero lo que sí sabemos es que eventualmente el Tres Banderas se muda de su localización a la del Teatro América, y de ahí pasa a conocerse como Tres Banderas, donde estuvo hasta su desaparición. Cualquiera diría que la competencia entre el Teatro América y el Cine Tres Banderas iba a provocar, ¿verdad?, que pues, el Tres Banderas quebrara o cayera. Sin embargo, fue todo lo contrario. No sabemos a ciencia cierta por qué, pero el Teatro América en el 1923, o sea, a 3 años desde que abrió, cerró sus puertas. Y aprovechando esa caída, que yo la comparo entre David y Goliat, ¿verdad?, el Cine Tres Banderas entonces adquiere el edificio de su antigua competencia y se mudan. Y entonces el Tres Banderas queda justamente al lado del edificio Ochoa, que estuvo ahí hasta que cerró, ¿verdad?, muchísimo tiempo después, pero se convirtió en el teatro más importante y de mayor capacidad en San Juan, en el viejo San Juan. Y luego en 1928 el huracán San Felipe destruye el cine totalmente, se reforma nuevamente con una reinterpretación de las 3 banderas que había en la carpa. Es interesante esto porque Pedro Adolfo de Castro se dedicaba a hacer o diseñar cines y teatros bajo el estilo Resurgimiento Español o Art Deco. Y aquí quiso salirse, ¿verdad?, de su zona de confort para darle un toque especial a este cine en el viejo San Juan. El Tres Banderas de Pedro Adolfo de Castro tiene unos toques orientales, tanto en su interior como en su fachada. No era completamente oriental porque mezclaba con Spanish Revival, que era algo
que él utilizaba mucho, pero en ese sentido era una mezcla un tanto peculiar. Yo diría el único cine con esas características en Puerto Rico. Pero el Tres Banderas definitivamente que es un cine emblemático sumamente importante y que vivió toda la transición, aparte de que fue el cine en el Viejo San Juan en el que se presenta Carlos Gardel cuando viene en 1935. El cine que mucha gente conoce, ¿verdad?, que fue el diseño de Pedro Adolfo de Castro, se mantuvo entonces operando hasta finales de los años 40, quizás un poquito de los años 50. El Tres Banderas, lo último que yo me acuerdo fue que para el 61 lo demolieron. Así que ese cine que ya no tenemos memoria de él es uno de los cines importantes. El sábado 16 de agosto de 1919, el circuito Bruno y Vázquez inauguró el Teatro Rialto. Ya en el 1919, la industria, ¿verdad?, de las salas de cine iba apretando. El Cine Rialto, que se inauguró en el 1919, se ubica en donde antes estuvo una iglesia bautista. Esto es en la calle San Francisco, esquina Tanca, y rápidamente yo diría que se convirtió en el Gran Cine de San Juan. Al principio el Teatro Rialto no era muy grande. Obviamente el espacio fue adaptado para cine y pues utilizaron lo que tenían prácticamente. Un año de la inauguración del Rialto abre el Teatro América con una capacidad enorme y eso tal vez provocó que se buscara una expansión del Cine Rialto. Compraron el edificio de la parte de atrás del cine y expandieron entonces la sala y en ese momento el cine entonces adquiere una capacidad de 850 personas. El Rialto era el que tenía butacas de terciopelo roja, era el cine que tenía frisos adentro preciosos, era el cine más cómodo, más bonito y donde se daban los estrenos. El cine de estreno era el Rialto. El Rialto era la joya de San Juan. Cuando yo pagaba 10 centavos y todo eso, en el Rialto yo pagaba 35 centavos, que eso es un montón de chavos. Eso era mucho dinero, porque las películas bien bravas las daban en el Rialto. Bueno, le llamaban el aristocrático, ¿verdad? Por la importancia. Era el cine de los grandes estrenos, tanto de películas silentes como también de películas sonoras en los 30. De importancia en cuanto al Rialto es que allí es que se exhiben los noticieros de Juan Viguier en San Juan. Viguier era de Ponce, uno de nuestros primeros cineastas, y se dedicó mucho a los noticiarios. Y se sabe que donde se exhibía en San Juan era en el Rialto. Cuando se inaugura la emisora de WKQ en 1921, la orquesta del Teatro Rialto es la que ameniza o la que da las primeras piezas musicales transmitidas en radio comercial en Puerto Rico. En el año 47, el entonces propietario del Rialto, Rafael Ramos Cobian, hace una reforma profunda. El Cine Rialto entonces sufre otra gran remodelación y eliminaron entonces esa hermosa fachada que tenía por una arquitectura completamente sobria y moderna. Eso era común en los cines. Se ponían viejos, perdían audiencia y los remodelaban para cambiarle las butacas, cambiarle la pantalla y en este caso le cambiaron la fachada. Los que hayan visto Cinema Paradiso y la evolución de una sala de cine, básicamente así fue como es la historia del Rialto. Yo me acuerdo en los 60, 65, 66, el Rialto estaba nítido. En esa época todavía estaba nítido. Para ese tiempo yo creo que ya costaba ya como $0.50. Para esa época, porque yo pagué $0.50, eso mismo yo pagué. Y todavía nosotros íbamos al cine con la novia y todas esas cosas. Ya a finales de los 60 y a principios de los 70, el Teatro Rialto pasó entonces a ser de la compañía Wometco, que muchos conocen, y entonces en su última etapa el cine pues prácticamente se convirtió en un espacio para dar películas pornográficas y show en vivo también. Yo lo recuerdo de niño, desde afuera, no desde adentro del cine, con las 3X, así que era una manera de mantenerlo con vida. Y eso obviamente mató al Cine Rialto, a esa vida completa del Cine Rialto. 17 años después, un sábado 18 de abril de 1937,
Rafael G. Martí abrió su segundo cine en San Juan. Luego de la construcción del Teatro América en 1920, no hubo un teatro, o sea, no se inauguró un nuevo teatro en San Juan hasta 17 años después, cuando en 1937 Rafael G. Martí inaugura el Teatro Martí de la calle San Justo. En esos momentos, en la década del 30, cuando se construyen estos cines, se les llamaba Cine Martí. Y este señor Martí era dueño de una cadena de cine, Martí, y a todos les puso Cine Martí. Tenías el Cine Martí en Río Piedra, el Cine Martí en Barrio Obrero, el Cine Martí en donde fuera, ¿no? En el Viejo San Juan había 2 cines Martí. Todos con el mismo nombre de Martí. Y ahí viene siendo, pues, yo diría que la primera competencia a Ramos Cobian que surge en los años 30. Este cine fue diseñado también por el arquitecto Pedro Adolfo de Castro, inspirándose en la estética, ¿verdad?, del Resurgimiento español. Este fue el último diseño que realizó Pedro Adolfo de Castro luego de que falleciera. Él falleció en 1936 por medio de un accidente aéreo y prácticamente el teatro ya estaba en construcción cuando su fallecimiento y pues él nunca pudo ver terminada esa obra. El Martí de la calle San Justo era un cine pequeño. La estructura existe, se puede apreciar su fachada plenamente hoy día. Sentaba poco más de 300 personas. Por lo tanto, no se ubica como competencia directa al Rialto, que presentaba más de 800 personas. Había veces que tú no cabías en el cine. No cabía. De lo lleno que estaba. Entonces teníamos que sentarnos con una persona que yo no conocía. O sea, yo no podía vacilar, porque esta gente no quería que yo vacilara. O si no, te tenían un lote fumando ahí, Paul Mall y Chesterfield, en la cara tuya, que eso eran los rompepechos, porque en el cine se fumaba. Ofrecía tandas corridas, no era un cine de estreno, generalmente pues, eran películas mexicanas, españolas, argentinas. Pues era el contenido, ¿verdad?, que promovía o que traía entonces Martí en sus teatros en aquel entonces. En el 1940, 39-40, el empresario Teodulo Llamas, famoso entonces por una fábrica de hielo, pero tenía múltiples negocios. Parece que él había dado el dinero para la construcción de estos teatros y entonces toma el timón. Y le cambia los nombres. Y el Martí de la calle San Justo, ahí es que pasa a conocerse como el Cine Royal. El Royal queda pequeño abajo, pero abajo se sentaba la gente, vamos a decir, culta, con una peseta. Los títeres arriba, en el segundo piso. Y ya tú sabes que se formaban unos revuelos también arriba y a veces se formaban peleas. Varias veces se tuvo que parar el cine. Se paró. No, aguanta. Tendían las luces y todo el mundo gritando, lo siento. ¿Quién fue aquí que tiró esa agua para allá abajo? ¿Sabes? A cada rato paraban en la película para sacarla uno de allí, porque siempre alguien lo choteaba. Mira, ¿sabes? El señor no pagaba las luces, ¿verdad? Había que chotearlo. Un dato que se pierde mucho cuando se habla de la historia de los cines es que la mayoría de los cines no eran de estreno. Y el Royal prácticamente era un teatro de menor categoría y por eso era que le decían miadito. La gente en algunos cines, ¿verdad? Obviamente en los de gente de menos educación, se orinaba supuestamente en la parte de atrás por no levantarse a ir al baño. Y entonces ahí avisaban que la gente levantara los pies porque el orín iba a bajar por ahí, ¿verdad? Si tú tenías tu noviecita, pues ya tú sabes que no iba a ir para Royal. Porque si le llevaba para Royal, ya tú sabes, y allá arriba que zumbaban para abajo era, porque Royal le da de 2 pisos. Era mejor allá arriba que abajo. Está bien, era más guillado. ¿Qué ocurría en ese segundo piso? Bueno, que era más guillado, no nos veíamos. Yo no veía el de al lado. Cada cual hacía lo suyo. Siempre había dulces a la entrada y no te prohibían que tú entraras con dulces tuyos, como ahora que entonces los cines tienen esta manía de yo tengo que hacer dinero y lo voy a hacer a costa tuya y de tus nenes, ¿verdad? Así es que primero que la variedad de dulces era enorme, pero si tú querías entrar en muchos cines, tú entrabas con un sándwich, entrabas con el sándwich y nadie te decía nada. Bueno, afuera estaba el jorobado, era uno, y al cual más, mosquito, los nombres así.
pepinillo. Pues mira, uno vendía chicle, el otro vendía maní, un canto de papel así, echaba el maní adentro y hacía así. Eso costaba 3 chavos un vellón. Los chicles costaban un vellón. Vendían ardilla, Mary Jane, todo eso vendían así, pero era como un tablillerito así. Dame esto. ¿Cuánto? 1 peseta. Pues, echa para acá. Y nos vamos por cine con eso. Cuando Teódulo Llamas muere, sus cines empiezan a cerrar uno tras otro. Ya realmente estaban llegando un poco a la obsolescencia. y esto provoca, ¿verdad?, que el Royal cerrara, o sea, el efecto dominó, provocó que el Royal no pudiera continuar. Pero el Royal, sala pequeña, no iba a poder sobrevivir como cine. Se abandonó, vamos a ponerlo de esa forma. Entonces, a veces no había postcón. Entonces nosotros teníamos que afuera, un local que había afuera vendía postcón y eso, nosotros compramos. Y me decían, mira, puedes ir allí, compra y vienes con él en la mano, eso no es nada. O compras refresco si quieres, eso no es nada. O sea, yo podía comprarla afuera para entrar al cine, porque ellos estaban a punto de liquidarse ya el cine. Bajo la nueva empresa de teatros modernos de Teódulo Llamas, el sábado 25 de mayo de 1940 abrió sus puertas lo que vendría a ser el último viejo cine del viejo San Juan. Cuando entra Llamas en la escena de los cines, no solo adquiere estas salas de Martí, sino que construye otras. La nueva compañía de teatros modernos de Teódulo Llamas ya había establecido alrededor de toda la capital de San Juan diversos teatros, ya tenía 14 salas de cine. Y en el viejo San Juan entonces inauguró la última que se construye en el viejo San Juan, que viene siendo el Cine Roxy. Es de loco pensar que en el momento en que se abre el Cine Roxy, en la década del 40, ya San Juan estaba sufriendo una merma poblacional. Llamas yo creo que pensó, con una del 1940, nuevecita, le quito la audiencia a esos otros cines. Pero ya San Juan no iba a hacer lo mismo y yo no creo que fue una decisión sabia. El Roxy, para mí, le seguía a Rialto, en cuestión a mejor. O nos metíamos a Roxy o nos metíamos a Rialto. Rialto era todo americano. El Rialto sí que era bien raro que tocara películas mexicanas para Roxy. Al igual que el Royal, el Roxy no era un cine de estreno, era un cine donde se daban películas de segundas corridas, películas ya estrenadas en otros teatros, por el precio de uno prácticamente. Y pues también podríamos considerar que era un cine económico, un cine de menor categoría. Okay, yo recuerdo que siempre empezaba con VG Films y siempre lo que nos ponían siempre, el fuego de la barriada Howard. Hacía siempre que empezaba el cine con ese fuego. Que quemó todas las casas allí en el fanguito, en la 15 abajo, toda esa área ahí la quemó. Que siempre daba, VG Films siempre daba eso. Y había un señor con una voz nítida que siempre hablaba, era el tremendo locutor, anunciador hablando, tremendo locutor, porque se oía bien clarito todo lo que él decía. Y después entonces venían nosotros llamamos los trailers. Y después entonces que empezaba el trailer, después salía entonces el león, o salía, que parecía la Estatua de la Libertad, algo así. Eso es lo que salía. Ahí era que todo el mundo empezaba, empezaban a aplaudir. La fachada de Roxy sobrevive. Todavía se puede ver ahí en el viejo San Juan cómo fue. Uno lo ve en las fotografías, pero lo puede ver en la actualidad para ver más o menos, tener una idea de su tamaño. Aunque su fachada afuera se preserva, por dentro es completamente distinto, porque ha cambiado de dueño en dueño. Desde que cerró entonces en los años 60. Fue el último cine que se construyó en San Juan. Ya San Juan perdía población, perdía importancia y era difícil sostener la construcción de nuevos cines. So que todo lo que se ha intentado poner ahí no da fruto. Un siglo de historia. 100 años han pasado desde la primera sala de cine permanente en el viejo San Juan. Los años se encargaron de borrar todas las huellas que dejaron estos cines. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué fue lo que provocó la desaparición de estos cines?
Échate para allá. Avanza, avanza, prende el televisor que ya va a empezar la película. Nene, no, Chávez. La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás. La televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. Perdimos un montón de espacios porque en cuanto llega la televisión en grande y luego cuando hay cable TV, pues hay, porque antes pues empieza a competir un poco la televisión, pero eran 3 estaciones y pasaban películas por las tardes y luego con el doblaje que hacían aquí en Puerto Rico, pues pasaban un montón de películas que antes hubiéramos ido a ver porque estaban reponiéndola, pues ya no íbamos al cine, la podíamos ver en la casa. Hay televisión, la gente tiene la televisión y ve películas en su casa. Estaba los sábados por la noche, que tú prefieres ver telecine mexicano gratis en tu casa o tener que ir al cine Matienzo a ver el telecine mexicano. Telecine de la noche con Manolo Urquiza. En los inicios del cine, los cines iban apareciendo donde había gente, obviamente, ¿verdad? Porque lo que requiere es público. ¿Dónde empiezan? Bueno, empiezan mayormente en el viejo San Juan, que era donde estaba la población a principios del siglo XX. Santurce empieza a duplicar de población cada década. Y por eso ya en los años 20 uno ve que donde van surgiendo la mayor cantidad de los cines nuevos en San Juan es en Santurce. Justo en 1968 se abre Plaza Las Américas y se empiezan a poner cines en Plaza Las Américas y empiezan a desarrollarse los cines en los centros comerciales. Cuando el automóvil se populariza, cuando la televisión se populariza y eso fomenta el concepto de los cines gemelos y de que se muevan a los centros comerciales, pues ya en lugar de poner cine, es un lugar donde hay un flujo vehicular y estacionamiento que permite la llegada de más clientes. Es esencialmente dónde está la gente y a dónde puede llegar la gente. Para eso, Atorrey va a tener su cine, Puerto Nuevo tiene lo suyo, Caparraterra tiene lo suyo, toda el área metropolitana, ¿verdad? Río Piedras ya tenía lo suyo, pero mucha gente se va. Así que tienes menos población, la competencia de la televisión, y entonces se van cerrando. Estos cines empiezan a deteriorarse, empiezan a perder audiencia naturalmente y empiezan a dejar de ser, vamos a decir, lucrativos, empiezan a perder dinero. Y claro, siempre tratan de buscar una alternativa. Y la alternativa para alguna gente es que empieza en grande la industria porno. Ciertos cines empiezan a concentrarse en traer esas películas como forma de sobrevivir. Eso va evolucionando. Eso es como, vamos a decir, eso es como una droga, como el alcohol. La gente quiere más, quiere más, quiere más. Y eso va desarrollando, se pasa de meros desnudos a sexo, pasa a sexo explícito. En San Juan, el Rialto fue, yo diría que el clásico cine pornográfico. Yo me acuerdo que estaba una vez en la Mallorquina y le enseño una foto del cine Rialto a uno de los mozos ya mayores y él me dice, el Rialto, claro que sí, ahí en la esquina porque está justo bien cerca. Ahí vi yo a Perla Fey desnuda y cuando ella salió tocando, porque Perla Fey era una vedette que tocaba violín y aparentemente en el Rialto salió desnuda porque él la vio. Y cuando esa mujer salió ahí desnuda con esos pechos, no dijo pechos, ¿verdad? Con esos pechos despampanantes y tocando el violín, ahí salieron gritando todos estos americanos que parece que no se lo esperaban, que no sabían qué era lo que venía. Cuando empiezan las películas pornográficas a tener disque algún tipo de argumento, porque antes eran simplemente escenas de gente teniendo relaciones sexuales y de pronto hay un argumento y entonces se llenaban incluso de muchos turistas. Recuerdo haber visto turistas de todas
las etnias del mundo haciendo fila para entrar a esos cines porno. Si tú pasabas por esa calle, no podías pasar por frente al cine, para que nadie pensara ni que estabas entrando, ni que estabas saliendo de ese cine. Así que las damas de bien, las señoritas, no podían ni siquiera pasar por ahí, por ese frente. Y sí preferían que los jóvenes, ¿verdad?, no pasáramos enfrente para que ni siquiera viéramos los carteles que había afuera, ¿verdad? Eso era parte de tratar de dominar la vida citadina, pero ningún efecto que tuvo, ¿verdad? Y entonces me cuentan que en realidad había un tono de relajo entre los viejos y los jóvenes. Mira, que tú no, eso no se te... Y tú no podrías ni... Échamela para acá, que tú verás cómo les voy a dar. Y ese tipo de cosas en relajo. Que lo que uno piensa, yo como mujer, yo me imaginaba que eso sería otra cosa, no eso. Pero aparentemente ese clima del relajito está siempre, desde 1897 hasta que cierran los cines pornográficos. Y se eliminaron cuando llegan los VCR. Pues la gente puede ver porno en su casa sin arriesgarse, como pasaba aquí, que la gente se le iba detrás o se iban los grupos moralistas o le tiraban fotos a algún ministro, algún cura entrando a un cine de eso y entonces era el escándalo, ¿verdad? Pues tú te salvabas de eso en la privacidad de tu casa. El migrar al video, uno podría decir, bueno, si voy al video no tengo a Milton Picón, que es una buena gente, pero Milton Picón afuera velándome y criticándome, esto yo lo hago en mi casa. Eso puede haber influido, pero yo creo que universalmente le resultaba más cómodo al cliente del cine porno la privacidad de su casa que la publicidad de una sala de cine. El efecto principal que tuvo en la comunidad, los cines pornográficos, por ejemplo, tenemos el Rialto, no hay memoria de él, no hay memoria de su fachada, quitaron todo lo que había hecho el arquitecto Pedro de Castro y lo que se puso entonces en el Rialto se puso como un edificio simplemente colonial, sin ningún recuerdo de que eso fue cine. Así tan importante fue el tratar de borrar el hecho de esas 3X que estuvieron en esa marquesina por alrededor de una década. Eso mata, ¿verdad? En parte a la industria de tanto cine. Mueren esos cines y eso coincide también con la muerte de todos esos cines viejos. Los viejos cines de San Juan desaparecieron por completo. Yo creo que lo que había era como un lamento borincano, que es el que priva en nuestro país cada vez que las cosas cambian, ¿verdad? Ay, están cerrando los cines, qué pena, tan chévere que era. Pero es lo mismo que decían, quitaron el trolley, quitaron las rutas de guagua que yo usaba, ya no se puede hacer tal cosa. Ahora van a exigir, decía la gente muy molesta, el cambio exacto en las guaguas, cuando uno echaba hasta centavos originalmente. O sea, era más bien el qué pena que esto pasó, no déjame protestar a ver si cambia, porque no sentíamos que teníamos el poder para hacer nada. La gente decía, no se mantienen, pues hay que cerrarlo. La gente no está yendo, pues ¿qué tú vas a hacer? El mundo está cambiando, ¿verdad? Y uno tiene que adaptarse al cambio. El futuro de las salas de cine en estos momentos está bien incierto, nuevamente con todas estas nuevas tecnologías. Sin embargo, yo considero que la experiencia de una sala de cine no se compara, por más grande que sea el televisor de 55 o 65 pulgadas que tú puedas tener en tu casa. Siempre va a haber cine. Se pensó que con el cine iba a desaparecer el teatro. Todavía hay teatro. Mucho menos de lo que había antes. Y después se pensó que con la pandemia y con el streaming iba a morir las salas de cine. Lo que han hecho es reconfigurarse, reconcebirse, cambiar la manera que se ofrece. Las salas de cine no creo que
se desaparezcan, sí evolucionen, como lo ha pasado ya con la televisión, como ha pasado ya con ¿verdad? Con otras tecnologías que han provocado que el cine se adapte. Ya vamos a cumplir 130 años desde que se presentó la primera proyección de cine en Francia, ¿verdad? Con los hermanos Lumière. Y a estas alturas, ¿verdad? Viendo un poco esa evolución, yo siento que el cine quizás se reduzca, pero no vaya a cerrar, a desaparecer. La experiencia de ir al cine, de ver una pantalla como la del UA Cinema 150, especialmente cuando abrían esas cortinas, cuando la pantalla se abre y se ponía cóncava porque la película era la apropiada para eso, un cinerama que también con sus cámaras, esa experiencia es inigualable. Tuvimos la suerte, mi generación tuvo la suerte de pasar, fue quizás la primera, que lo primero que vimos de imágenes fue cine antes de televisión, vimos películas antes que ver la televisión en casa. Y yo creo que eso nos ayudó a imaginar o a desarrollar la imaginación de otra manera. Lo primero fue oír radionovelas y a Tarzán por radio, imaginárselo, y a los Tres Villalobos. Luego entonces verlo en cine. Así es que la televisión fue importante para nosotros, pero nunca nos borró lo importante que era el cine, ni el placer de la pantalla grande y de ver eso en comunidad, ¿verdad? Esa impresión fue muy importante para la formación de mi generación. El cine de antes a mí me gustaba mucho más porque era como si fuera el cine romántico, ¿me entiendes? El cine familiar también era. Todos nos conocíamos porque estábamos allí y se respetaba, excepto los títeres que no respetaban, pero nosotros nos respetábamos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tú te vas al cine y tú no conoces a nadie. Esa es la diferencia. Entonces antes habían episodios, habían episodios. Nosotros no queríamos salir del cine. Retomando la historia, uno puede ver a principio, ¿verdad?, del nacimiento del cine, ese efecto de la individualidad. Edison tenía el kinetoscopio, que eran estas maquinarias donde de manera individual tú podías ver una película, pagabas y la veías. Y eso fue rompiéndose, ¿verdad?, al formato colectivo, donde podíamos entrar a una sala de 1.500 personas viendo en colectivo una sola película. Y siento que hemos vuelto entonces a caer en la desgracia de ver cine de manera individual, qué sé yo, pues mira, a través del teléfono. A mí me da una pena terrible cuando yo veo en estas pantallitas chiquitas gente tratando de ver películas. Es una tristeza porque no se puede ver el detalle de la cinematografía, no se escucha bien el detalle. Así que yo tengo la esperanza de que en mi vida todavía haya una resurgencia y haya, no igual, pero algo similar a lo que tuvimos. Apaga Musiu, la historia de los viejos cines de San Juan.